Estamos viendo en estos momentos, ya integrados a la cadena nacional de televisión, el pool de televisión está funcionando en estos momentos. Esta es la imagen que se ve en todos los canales de televisión. Estamos en los instantes previos a la llegada del presidente Pinochet al edificio del Congreso Nacional para que se inicie, en cuanto él ingrese, la ceremonia del cambio de mando. Esto está previsto para las 13 horas, pero nos da la impresión de que está atrasado un par de minutos, Cecilia. Sí, al parecer eso es lo que está ocurriendo. Tendríamos que señalar también que en estos momentos el presidente electo que va a asumir, don Patricio Elwin Azócar, se encuentra en una sala contigua a la sala de plenarios donde va a ocurrir el juramento y la toma del juramento del presidente de la República, la entrega de la banda presidencial. En la sala que la estamos viendo en este minuto está integrada por personalidades de distinto tipo en las distintas localidades. Por ejemplo, tenemos que decir que en la mesa de la testera, el presidente saliente, don Augusto Pinochet Ugarte, estará ubicado en el tercer sitio de izquierda a derecha. A su derecha se instalará el presidente del Senado, en este caso don Gabriel Valdés Subercasó. Y a su izquierda estará el sillón que ocupará después, con posterioridad, el presidente electo Patricio Elwin. Al lado de este estará el presidente de la Cámara de Diputados, don José Antonio Viera Gallo Quesney. Y en los extremos se ubicarán los secretarios de ambas cámaras. Estamos viendo ahí cómo se está componiendo precisamente esta mesa de la testera. Además estarán las delegaciones extranjeras, ambos gabinetes, todo esto estamos hablando en el primer piso. Los parlamentarios y autoridades nacionales estamos como el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cardenales, arzobispos y edecanes. Arriba, en lo que sea, ahí vemos a la primera dama que va a asumir, digamos, la señora de don Patricio Elwin, doña Leonor Ollazún, quien además ayer estuvo de cumpleaños. Y el presidente de la Corte Suprema, don Luis Maldonado, cardenal Silva Enríquez, cardenal Fresno, justamente al lado. Arriba, en la parte más extrema de esta sala de plenarios, estará el público. Ahí vemos además a los presidentes invitados. Estará el público, dentro de los cuales se consideran autoridades invitadas por ambos presidentes. Pero la calle nos está mostrando aquí, precisamente, el arribo del presidente Pinochet al Congreso Nacional. Tengo entendido que hay invitados oficiales e invitados especiales a este acto, ¿no? Mira, esta ceremonia. Precisamente, ya estábamos viendo que eran 93 las delegaciones oficiales, pero hay un grupo de aproximadamente 450 autoridades especiales que están en este minuto en otro lugar absolutamente, se encuentran en Santiago, en estos instantes, en la Universidad Católica. O sea que tienen un programa totalmente aparte. Totalmente paralelo. Entonces ellos van a estar en este minuto en el... A ver, tengo perdido aquí el lugar específico, pero es en el centro de extensión de la Universidad Católica. Tienen un programa distinto. Correcto. Vamos a pedirle a Pablo Norato que nos describa lo que él está viendo en estos momentos, que es lo que estamos viendo a través de todos los canales de televisión, porque es la imagen del pool de televisión. Pablo Norato. En estos momentos, el presidente de la República, general Augusto Pinochet, está comenzando a pasar revista a las escuelas matrices que se encuentran formadas aquí en Avenida Pedro Montt. Viene escoltado por un grupo de lanceros, y la verdad es que debe estar a una cuadra y media del lugar donde arribará para posteriormente ingresar al interior del recinto del Congreso Nacional. En estos momentos, bajo los acordes marciales, el presidente Pinochet está pasando revista a las tropas que se encuentran formadas en este sector. En estos instantes está siendo saludado por los efectivos de la Escuela Naval, y luego le corresponderá a los efectivos de la Escuela Militar
Viene escoltado, yo diría, por un grupo de aproximadamente unos 17 a 18 lanceros a caballo. El himno nacional ahora, cuando el presidente Augusto Pinochet está bien. Se ha caído un caballo, no estuvo votando, el que logró ser sostenido por algunas personas. Este es el instante preciso en que el presidente Pinochet ingresa al Salón de Honor del Congreso Nacional, acompañado de su ministro del Interior, don Carlos Cáceres, y del diputado Jaime Ortiz, quien fue uno de sus alcaldes. Está cruzando esta sala de sesiones, este Salón de Honor, para llegar al lugar donde entregará la banda y la piocha que implican el mandato presidencial de nuestro país. Oscar Medina, que está en el interior de la sala, si nos está escuchando, para que nos describa lo que está sucediendo. Con grandes aplausos ha sido recibido aquí en el interior del Salón del Congreso Pleno el presidente de la República, general Augusto Pinochet. En la testera en estos momentos están ubicados el presidente del Senado, Rafael Oizaguirre, a continuación el presidente del Senado, el senador Gabriel Valdés, el presidente de la República, general Augusto Pinochet. Se espera el arribo del presidente electo Patricio Elwin Azócar, a continuación el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado socialista José Antonio Viragallo, y en el último lugar de la testera, el secretario de la Cámara de Diputados, Ricardo Valdés. Hay aplausos y demostraciones de afecto para todas las personas que se encuentran en el interior. Al costado derecho se encuentra encabezando la fila principal la esposa del presidente Elwin, señora Leonor Oyarzún, a continuación el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado,
el cardenal emérito Raúl Silva Enríquez, el cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Fresno, y en estos momentos el presidente del Senado, Gabriel Valdés, se dispone a leer el documento correspondiente a la iniciación del acto de la transmisión del mando presidencial. Lo que hará don Rafael Eizaguirre es dar cuenta del oficio que proclama al nuevo presidente de la República. Leerá el documento del Tribunal Calificador de Elecciones, incluido el recuento final de votos. Proclamó al presidente Rafael se ríe en consecuencia, Claudio, empieza a leer lo que usted hacía referencia a los oficios correspondientes, que están contenidos en 2 artículos precisos de la Constitución Política del Estado. El artículo primero, letra K, ley 19.918 de la Ley del Congreso Nacional. El audio, desgraciadamente, no es muy bueno, no alcanzamos a captarlo bien. Esto no es responsabilidad de nuestra transmisión, pero el orden de lo que estamos viendo es más o menos, Cecilia, Javier, lo que yo le había contado. Sí. Se me olvidó la primera parte. Habría la sesión en nombre de Dios, el nuevo presidente del Senado, don Gabriel Valdés, y luego dejaba al secretario del Congreso Pleno, don Rafael Eizaguirre, quien está en este momento hablando, dando a conocer las disposiciones legales que implican esta situación y leyendo los resultados finales entregados por el Tribunal Calificador. Exactamente, Claudio, porque de acuerdo con lo que establece la Constitución Política, primero se debe dejar constancia de la elección y la ratificación por parte del Tribunal Calificador de Elecciones de la elección de Patricio Elwin Azócar como presidente de la República. Esta es una cadena nacional de televisión. Nosotros estamos acostados en la parte superior del salón del Congreso Pleno, a unos 50 metros de distancia y unos 25 de altura. No existe un sistema de audio perfectamente audible para que nuestros telespectadores, a través del Sistema Nacional de Televisión, puedan enterarse de las palabras del secretario del Senado, Rafael Eizaguirre. En todo caso, le podemos adelantar a ustedes que luego hará su ingreso al Salón del Congreso Pleno el presidente Patricio Elwin. Lo que corresponde ahora, lo que ha dicho don Gabriel Valdés, es que don Rafael Eizaguirre, el secretario del Senado, deberá ir al salón que se encuentra a un costado a buscar al presidente electo, a don Patricio Elwin, quien hará oficialmente su ingreso a este lugar para presidir o estar presente en esta ceremonia. Claudio, ¿me escucha usted? Como no, Oscar, perfectamente, adelante. En estos momentos todas las personas que han sido invitadas a esta solemne ceremonia se han puesto de pie para esperar el ingreso del presidente electo Patricio Elwin, tal como usted lo ha señalado. En la parte superior, al costado derecho, donde se encuentran las personas invitadas, se encuentran todos los hijos del presidente Elwin. Al costado derecho también se encuentran las delegaciones del Ejército, la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros, y los aplausos que usted escucha a continuación le muestran el ingreso del presidente electo, abogado Patricio Elwin Azócar. Le acompañan sus decanes, los 4 decanes, y el secretario del Senado, Rafael Eizaguirre, está respondiendo a los saludos. Nosotros alcanzamos a ver solamente la parte superior, y en este momento sí, con una mejor visión, el momento en que se acerca a la testera para proceder a saludar al presidente de la República, general Augusto Pinochet. Previamente lo hizo con el secretario de la Cámara y con el presidente de la Cámara de Diputados. Deberá en algunos instantes tomar la locución oficial el subsecretario del Interior, Belisario Ola. Gran cantidad de personas y periodistas alrededor de la testera han dificultado esta labor. Habíamos visto recién también al nuevo director de protocolo, don Carlos Klamer, quien acompañaba al presidente Elwin.
Aquí se está mostrando también al senador Edward Kennedy, quien en este momento también se ha levantado su asiento. El presidente Elwin pide que todos se sienten y se va a dar comienzo entonces a la ceremonia oficial de traspaso de la banda presidencial como el emblema del poder, que significa el cambio del mando político e institucional del país. Final del artículo 27 de la Constitución Política de la República, procederé a tomar juramento al presidente electo, señor Patricio Elwin Azócar. Ruego ponerse de pie. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Adelante. Presidente de la Cámara. Secretario. Gracias. Ya. Entonces, la banda de cobra. Ya. En estos instantes, don Patricio Elwin ya es presidente de la República, ha recibido la piocha de Higgins, cuyos descendientes se la regalaron al presidente Rafferty, y desde entonces se ha convertido en el símbolo presidencial. La banda que luce don Patricio Elwin no es la misma que tenía el presidente Pinochet, él se la lleva de recuerdo. Cada mandatario tiene su propia banda, y sobre el particular hay una anécdota. A don Patricio Elwin le hicieron una banda, se la entregaron el lunes en la noche, y uno de sus nietos desafortunadamente se la manchó al volcar un vaso de bebida sobre ella. Esta banda que tiene en el pecho es la segunda, por cierto con el mismo valor, y nos imaginamos que con el mismo orgullo la luce.
Entonces, sigue la cosa, cortita. Su Excelencia, el Presidente de la República, procederá a designar su ministerio. El subsecretario del Interior, ¿dónde está? En conformidad a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, procede que Su Excelencia el Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, tome el juramento de rigor a quienes conformarán su gabinete. Previo a ello, daré lectura a los decretos de los respectivos nombramientos. En primer término, el de Ministro del Interior. Ruego a don Enrique Krauss Ruske pase delante de la mesa de la Presidencia. El juramento, el texto de juramento Nombra Ministro de Estado en cartera que indica Decreto Supremo 216, Santiago, 11 de marzo 1990. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 9 de la Constitución Política de la República y en el artículo 4 de la Ley número 18.359, decreto. Artículo único. Nómbrase a contar de esta fecha como Ministro de Estado en la cartera de Interior al señor Enrique Krauss Ruske. Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese. Firmado Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República, Belisario Velasco Barahona, Ministro del Interior subrogante. Firma. Juráis desempeñar fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido, conforme a la Constitución y a las leyes. Sí, juro. A continuación, daré lectura al decreto de nombramiento de los ministros de Estado, a los que ruego, a medida que sean nombrados, pasen al lado del señor Ministro del Interior. Don Enrique Silva. Don Patricio Rojas. Don Carlos Ominami. Don Alejandro Foxley.
Don Ricardo Lagos. Don Francisco Cumplido. Don Carlos Hurtado. Don Juan Agustín Figueroa. Don Luis Alvarado. Don René Cortázar. Don Jorge Jiménez. Don Juan Hamilton. Don Alberto Echegaray. Don Germán Correa. Don Enrique Correa. Don Edgardo Benninger. Don Sergio Molina. Don René Abeliuk. Y don Jaime Toá. Procederé a la lectura del decreto de nombramiento. Nombra ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 217, Santiago, 11 de marzo de 1990. Visto lo dispuesto en el artículo número 32, número 9 de la Constitución Política de la República, decreto, artículo único, nómbrase a contar de esta fecha como ministros de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas. Don Enrique Silva Sima en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Patricio Rojas Saavedra en el Ministerio de Defensa Nacional. Don Carlos Minami Pascual en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Don Alejandro Foxley Rioseco en el Ministerio de Hacienda. Don Ricardo Lagos Escobar en el Ministerio de Educación Pública. Don Francisco Cumplido Cereceda en el Ministerio de Justicia. Don Carlos Hurtado Ruiz Tagle en el Ministerio de Obras Públicas. Don Juan Agustín Figueroa Llávar en el Ministerio de Agricultura. Don Luis Alvarado Constela en el Ministerio de Bienes Nacionales. Don René Cortázar Sanz en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Don Jorge Jiménez de la Jara en el Ministerio de Salud. Don Juan Hamilton de Pasier en el Ministerio de Minería. Don Alberto Echegaray Obrí en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Don Germán Correa Díaz en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Don Enrique Correa Díaz en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Don Edgardo Benninger Causel en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Don Sergio Molina Silva como Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional. Don René Abeliuk Manisevich como Ministro Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporación de Fomento de la Producción, don Jaime Toá González como ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Patricio Elwin Azócar, presidente de la República, Enrique Kraus Rusque, ministro del Interior. Señores ministros, juráis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido, conforme a la Constitución y a las leyes de la República. En el mismo orden que han sido nombrados, ruego a los señores ministros pasar de a uno a firmar el acta correspondiente de juramento ante el presidente de la República. Ahí cualquier parte. Sí, ahora puede ser. Si no lo sé con uno, no puede ser. Tal vez al despedirse, ¿no? Porque ellos tienen que hacerse un lado. Sí. Los ministros se vuelven a sus asientos o se van todos con el presidente. No, van a volver a sus asientos. Al volver a los asientos, ¿no? Es que el presidente quiere saludarlos. Entonces, tiene que pararse la cabeza. Claro. Entonces hay que decirle que el presidente, que los ministros pasen uno a uno a saludar al presidente. Antes dice a su asiento. No, aquí lo saludan al frente. Antes dice a su asiento. Al dice a su asiento empieza el golpe y lo saludan. Ese autor. En el acto que en estos momentos se procede a realizar el presidente de la República, Patricio Elwin, es la firma del decreto que nombra secretario de Estado. Como ustedes saben, son 20 los ministros que integran el primer gabinete ministerial del nuevo gobierno. 7 son abogados, 6 ingenieros, 4 son economistas, 2 son médicos y 1 es licenciado en filosofía. Ellos han tomado colocación frente a la testera del orden de precedencia: ministro del Interior, canciller, ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Hacienda y a continuación hasta completar con el ministro de la Comisión Nacional de Energía. En estos momentos procede a firmar su decreto correspondiente el secretario general de la Presidencia, Edgardo Benninger Kausel. Es uno de los cargos políticos más importantes dentro del gabinete. Como se sabe, fue vicepresidente adjunto de la Democracia Cristiana y encabezó los acuerdos electorales al interior del partido para luego proponerlos a la concertación, que dio como resultado
la presentación como candidato presidencial de Patricio Aylwin y en consecuencia su elección como presidente de la República, el 30º en el periodo constitucional. Ahora procede a firmar su decreto correspondiente de secretario de Estado, don René Aveliuk, de la Corfo. Él integró el Comité Consultivo de la Comisión de Profundación Programática de la Concertación y pertenece al Partido Social Progresista. Y finalmente firma su decreto el presidente de la Comisión Nacional de Energía, Jaime Toa González, militante socialista de la facción de Clodomiro Almeida. Él es consultor en materias agrarias y forestales y ha prestado asesorías para naciones africanas. Se ha completado de esta forma el juramento de los ministros de Estado y cada uno de ellos procede a saludar al presidente de la República. Ahora lo hace el ministro de Defensa Nacional, doctor Patricio Rojas, el ministro de Economía, Carlos Ominami, de Hacienda, Alejandro Foxley, de Educación, Ricardo Lagos, de Justicia, Francisco Cumplido, de la Vivienda, Carlos Hurtado, de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, Alfredo Echegaray, René Cortázar del Trabajo. Son muy afectuosos los saludos del presidente de la República para sus más inmediatos colaboradores. Germán Correa lo hace en estos momentos y a continuación Enrique Correa. Sergio Molina, vicepresidente de Odeplan, se aprosta a hacer. El saludo con Edgardo Benninger ha sido más prolongado que lo habitual. Los ministros de Estado también proceden a saludar al presidente de la Cámara de Diputados y al secretario de la Cámara de Diputados. Se ha completado a las 13 horas con 32 minutos la ceremonia de juramento de los ministros de Estado. El subsecretario del Interior, Belisario Velasco, ultima los detalles administrativos con el presidente de la República. Nosotros aquí en lo alto del edificio del Congreso Pleno estamos a la espera de los acontecimientos. Hay una conversación privada entre el presidente y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Gabriel Valdés y José Antonio Viera-Gallo. Los ministros de Estado, a un costado derecho, están recibiendo los saludos de la primera dama de la Nación y de los dignatarios de la Iglesia Católica, así como los comandantes en jefe de la Armada Nacional, almirante Jorge Martínez, de la Fuerza Aérea Fernando Matei, de Carabineros Rodolfo Estangue, y el vicecomandante del Ejército, teniente general Jorge Luca. Luego, a continuación, vienen los senadores elegidos, que hoy día juraron constituyéndose en el nuevo Parlamento. En la testera prosigue el intercambio de documentos y el jefe del protocolo nuevo se acerca al presidente para indicarle las acciones a seguir que marcan el riguroso protocolo que se ha tratado de seguir en esta trascendental ceremonia. Sí, claro. Entonces, terminado, se encuentran en el interior tres presidentes: el presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, de Brasil, José Sarney, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle. Se levanta y se da por concluida. El presidente del Senado, Gabriel Valdés, ha dado por levantada la sesión del Congreso Pleno, es decir, la reunión conjunta de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados, traducida en Congreso Pleno, para la transmisión del mando presidencial, que se ha cumplido en medio de la solemnidad y del respeto que este tan importante evento merece. Los asistentes comienzan a entonar nuestro himno nacional mientras el presidente de la República, Patricio Aylwin, abrazó a su esposa y recibe los saludos de sus hijos, del presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, del cardenal emérito Raúl Silva Enrique, del cardenal arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y a continuación de las visitas invitadas a esta ceremonia. Ahora acaba de saludar al arzobispo de Valparaíso y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden.
vicepresidente Elwin procede a saludar ahora al presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem. Espera al presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, con quien se abraza en estos momentos. José Sarney, presidente de la República de Brasil. El vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle. Acompañan al presidente Elwin sus 4 edecanes del Ejército, de la Armada, de las Fuerzas Aéreas y de Carabineros, acompañado por el director de protocolo. Nosotros, en estos momentos, mientras el presidente Elwin recibe los saludos de los asistentes, despedimos esta transmisión desde el interior del Salón del Congreso Pleno para que allá en estudios centrales continúen con esta transmisión que tiene la imagen del pool para la televisión chilena. Oscar Medina, ahora nosotros nos encontramos en la parte exterior del Congreso Nacional. Ya se encuentra todo preparado para que el presidente Patricio Elwin aborde un Ford Galaxy descubierto con el objeto de dirigirse por la Avenida España hasta el Palacio de Cerro Castillo, donde recibirá los saludos de los comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, como también de otras personalidades y dignatarios. También se encuentran apostadas en el exterior una compañía de lanceros que van a escoltar en una parte del trayecto hasta el Palacio de Cerro Castillo el vehículo del presidente Elwin para luego acercarnos. En estos momentos, cuando son 20 para las 2 de la tarde, el presidente Patricio Elwin abandona el Congreso Nacional acompañado del director de protocolo y de sus 4 decanes. El numeroso público que se ha acostado en la parte exterior del recinto saluda a Patricio Elwin gritando su apellido y también con carteles y pancartas. De esta forma se está poniendo término a la transmisión del mando presidencial que se iniciará aquí en el Congreso de Valparaíso al pasado al mediodía hoy alrededor de las 13 horas. A los acordes de la canción nacional, el presidente Elwin recibe los honores como jefe del Estado de Chile. Ahora el presidente Patricio Elwin, junto al ministro del Interior, Enrique Strauss, comienza su trayecto en un automóvil descubierto hasta el Palacio de Cerro Castillo, mientras recibe el saludo de centenares de personas que se han apostado aquí en los alrededores del Congreso Nacional. ¿Puedes grabarla o no? Nacional de Televisión, Pablo Norato, va a durar hasta que los lanceros abandonen el La desfile, responsabilidad. la responsabilidad, ¿ya? La cadena voluntaria. Así que inmediatamente después de sucedido eso, vamos a poder ofrecer las notas que realicen Pablo Norato y Mónica Cerda desde Valparaíso. En estos instantes el presidente Patricio Elwin se dirige a la residencia de descanso de los mandatarios en Cerro Castillo. En tanto, el expresidente Pinochet se ha ido a Quillota, donde ofrecerá un almuerzo a sus colaboradores, a quienes trabajaron con él en los últimos años.
Y reiteramos, don Patricio Aylwin se va a su residencia de descanso, residencia presidencial, donde recibirá el saludo de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, también algunos de los mandatarios sudamericanos, y en la tarde regresará a las 5 a Santiago. Este auto en el que se está trasladando el presidente de la República, don Patricio Aylwin, es este Ford Galaxy del 62, del que ya hablaba Pablo Honorato, y que fue utilizado con anterioridad por los presidentes Eduardo Frei y Salvador Allende. En este vehículo descubierto, el nuevo presidente se trasladará hasta el Palacio de Cerro Castillo. Cuando venga de vuelta a Santiago, lo hará en este mismo vehículo hasta Robelillo. Ahí tomará un auto cubierto y al llegar a Santiago, a Pajaritos, volverá a utilizar este mismo auto descubierto para hacer este trayecto por toda la Alameda hasta el Palacio de la Moneda. El coche este fue adquirido en el gobierno del presidente Alessandri, pero al parecer no fue usado por él o no alcanzó a usarlo en estas ceremonias. Yo, si la memoria no me traiciona, me parece que en ese tiempo usaban otro tipo de vehículos, era con tracción animal. Sí, estamos hablando, no, para transmisión del mando estamos hablando a partir del año 62. Correcto. Ya. Para la transmisión del mando. Anteriormente a las carrozas a lo Dumont. Exactamente. Hubo una época en que el trayecto lo hicieron a pie los mandatarios por la cercanía que tenían, pero en todo caso siempre ha sido una ceremonia realmente muy hermosa, tanto en las carrozas a lo Dumont como ahora. Tendríamos que decir que mientras está ocurriendo todo esto en Valparaíso, reiterar algo, es que los invitados especiales siguen en el centro de extensión de la Universidad Católica. Ellos pudieron ver esta ceremonia, algunos en realidad de estos invitados, 450 se esperaban, aún no sabemos cuántos eran o quiénes son las personas que alcanzaron a llegar a este instante. Ellos vieron esta misma ceremonia que nosotros hemos transmitido a través de 3 pantallas gigantes ubicadas en este centro de extensión. A continuación ellos van a tener un cóctel con productos o hecho con productos nacionales y una actuación del ballet folclórico chileno. Esta es la Avenida Argentina, ¿verdad? O sea, la Avenida España va dirigiéndose la comitiva presidencial. Cuando comience el ascenso hacia Cerro Castillo, Javier, la escolta a caballo abandona lo dejará ahí. Claro, y sigue el presidente Aylwin acompañado por motoristas de carabineros. En ese instante es cuando nosotros podemos ya realizar nuestro trabajo en forma independiente, cada uno de los canales. En estos instantes las imágenes son comunes para todas las estaciones de televisión del país. Ahora, este palacio de Cerro Castillo donde pernoctó anoche el presidente Aylwin data de la década de los 30 y fue en el pasado el Fuerte Callao. Lo habilitó como palacio para los presidentes don Carlos Ibáñez del Campo. No estamos viviendo directamente estos momentos, Javier, pero en realidad se observa por la pantalla un gran fervor popular, mucha alegría, y todo parece indicar de que la situación está transcurriendo en un clima de muy grata convivencia, por lo que nosotros podemos apreciar. La impresión que tenemos tal como nuestros televidentes. Ahora, va a ser interesante conocer con posterioridad qué nos pueden contar Pablo Honorato, Mónica Cerda, de lo que ocurrió, por ejemplo, a la salida del Congreso. El expresidente Pinochet. Tenemos imágenes y se los vamos a ofrecer con posterioridad. La primera dama de la nación, la señora Leonor Ortúzar, me imagino que ya, me imagino que partió ya al Cerro Castillo. Se vio en un momento que le hicieron subir a un automóvil, ¿no es cierto?
Porque ahí va a tener un almuerzo el presidente Elwin con su gabinete, tengo entendido. No todo el gabinete, porque algunos regresan de inmediato a Santiago, incluido, por ejemplo, el canciller, que tiene que venirse directamente al aeropuerto para recibir a las autoridades y gobernantes que vienen en la tarde. Más bien va a ser un almuerzo familiar con algunos de sus colaboradores más cercanos. Y algunos invitados especiales también, Claudio, porque en la ceremonia que vimos en el Congreso había alrededor de 40 invitados especiales que tuvieron cupo, tanto por parte del expresidente Augusto Pinochet como del actual presidente don Patricio Elwin. Usted señalaba que el presidente Pinochet va a tener un almuerzo en la Escuela de Caballería, pero previamente va a pasar a la casa de su ministro del Interior, don Carlos Cáceres, de Viña del Mar, una residencia que tiene allá en esa ciudad. Ahí van a hacer una escala. Previamente. Creo que es antes de ir a este saludo que usted señalaba a Cerro Castillo. Vale. Aquí estamos viendo una panorámica de la Avenida España, perdón, de la Avenida Argentina. Universidad Católica de Valparaíso, la de la izquierda, ¿no, Javier? Sí. Ahora, el presidente Elwin, ¿dónde va a residir habitualmente? ¿En su casa de toda la vida? En su casa, exactamente. Pero es una casa, tengo entendido, una casa pequeña, ¿no? Habrán tenido que hacer una serie que ampliar, bueno, desde que ya ha sido presidente, se ha adaptado. Hay otra casa aledaña que se ha tenido que ampliar. Bueno, hasta ahí tenemos entonces la cadena nacional de televisión.